El mercado de las criptomonedas bastante rojo, hay algunos ganadores, los metaversos como Sand, como Rose, como Loopring, también tenemos a Engine y a Maná por aquí y luego grandes perdedores como FTN Fountain, 24% en 24 horas, sin embargo esta moneda en una semana ha subido casi un 400%, así que esto no es nada, pero bueno, tampoco han sido grandes caídas, un 3, un 4%, mientras Bitcoin ha caído bastante, las altcoins se han mantenido ahí más o menos. Estaremos haciendo un análisis de algunas de esas criptomonedas como Shiba. Vamos a ver la entrada que les di, que fue calcada, que fue del libro, un 161% que espero que la hayan tomado. Estaremos analizando los patrones que nos está dejando muy alcistas Ethereum y por supuesto Bitcoin, junto con el Fear and Greed Index que por fin cayó 33 puntos de Fear. Por fin estábamos la semana pasada en extrema codicia y por fin ha caído, sin embargo el apalancamiento sigue muy alto. Bitcoin ha caído más de un 15% y el apalancamiento cayó un poquito, pero sigue subiendo. Estaremos viendo qué está pasando, si esto es alcista, si podemos esperar más caídas, qué podemos esperar en los siguientes 2, 3, 4 días. Y luego estaremos viendo también muchos datos de la cadena de bloques, el apalancamiento, el max pain point de los futuros que cierran y las opciones que cierran este viernes. Y luego por supuesto estaremos viendo muchas métricas on-chain de TechDev. Ya saben que a mí me gusta bastante TechDev. Y luego por supuesto estas otras informaciones interesantes. Así que si les parece interesante, quédense hasta el final. Déjenme un tremendo like, un buen likeito y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pablo de CryptoMexa y vamos a empezar analizando el Fear and Greed Index, que los que ya me siguen en el canal desde hace un tiempo saben que a mí me gusta analizarlo y utilizarlo como un indicador más de los que yo utilizo para medir cuándo podría ser buen momento para entrar o para salir. Y evidentemente cuando el mercado está en verde, este termómetro está en verde, significa que está en extrema codicia o muy codicioso, es decir, mucha euforia, mucha gente pensando que ahora sí nos vamos a 100,000, a 1,000,000, metiendo demasiado dinero, apalancándose excesivamente, y esos suelen ser los momentos en los que uno debe salirse del mercado porque las correcciones son muy probables. Y a la inversa, cuando el mercado está con mucho miedo, suelen ser históricamente buenos momentos de entrada en el mediano plazo, no para los que se dedican a hacer scalping, no para los que se dedican a hacer un trade de un día para otro, sino en el mediano plazo, unos días, semanas o incluso meses. Ahora vemos que la semana pasada estuvimos en extrema codicia en 71, llegamos a estar por encima de los 80 hace más o menos hace mes y medio, y ahora por fin hemos bajado a 33. Creo que todavía sería buen momento que bajara entre los 20 y los 30, podría ser lo mejor. Y si nos vamos aquí un poquito más abajo, tenemos, digamos, el mismo termómetro, pero puesto en una gráfica que puede ser un poquito mejor para entender lo que ha pasado en ciertas fechas. Y vemos que ahora mismo nos encontramos en esta zona de acá, en la zona del 33, con miedo en el mercado, pero tampoco es que nos estemos muriendo todo el mundo de miedo. Lo ideal, según mi opinión, es bajar a esta zona entre el 20 y el 30. Y aquí podemos ver que más o menos en la zona del 21 de septiembre, 28 de septiembre, llegamos a tocar la zona del 20 en el Fear and Greed Index. Y si nos vamos al gráfico de Bitcoin y buscamos esas fechas en donde nos encontramos, el 21 de septiembre era justo aquí, cuando estábamos rebotando en la zona de los 41,000, que veníamos de esta tendencia alcista, empezamos a caer, tuvimos una caída pues de un 24-25% en unos días, en un par de semanas más o menos. Y la gente pues empezó otra vez a decir, nos vamos a cero, ahora sí ya murió Bitcoin, el ciclo alcista ya terminó. Y de nuevo el 28 de septiembre, cuando habíamos rebotado un poquito para arriba y volvimos a caer, otra vez el mercado muriéndose de miedo. Y justo ahí es cuando entran estos pumps, estas subidas. Pues fíjense nada más, desde los 41,000 hasta los 68, más o menos 68,000, un 67% de subida, pues más o menos en un mes. Así que por eso les digo que es buen momento cuando todo el mercado está temeroso, cuando todo el mercado está pesimista, cuando todo el mundo cree que ahora sí ya Bitcoin se va a cero, suelen ser buenos momentos de entrada. Y lo mismo podría aplicarse justamente a la inversa, es decir, cuando todo el mercado está codicioso, eufórico, pensando que ahora sí nos vamos a 100,000,
como lo tuvimos el 9 de noviembre, vamos a analizar la gráfica que estuvimos en el 84 puntos del Fear and Greed Index, estábamos en extrema codicia, pues todo el mundo empezó a creer que ahora sí nos íbamos a 100,000, a 200,000, a 1,000,000, que la velita muy grande verde, empieza a entrar el FOMO, empieza a entrar el apalancamiento, y justo en esos momentos, cuando todo el mundo está codicioso, es el momento en que nosotros los traders que sí hacemos caso al conjunto de indicadores, es cuando tenemos que estar atentos. No estoy diciendo salirte por completo del mercado, pero sí empezar a tomar beneficios, sí empezar a estar atento y sobre todo empezar a subir los stop loss y hacer tu análisis y a estar concentrado porque vienen estas correcciones. Vamos a ver el día 9, si fue el 9 de noviembre, cuando llegamos a los 84 puntos de codicia, y si vemos qué pasó, el 9 de noviembre estábamos justamente con esta vela. El 8 tuvimos esta vela muy grande, una vela pues que de un 8% en un solo día. La gente empezó a estar demasiado eufórica porque además estábamos rompiendo estos máximos anteriores, ¿no? La zona de los 67,000 más o menos con esta vela. Llegamos a los 69,000. Empezó a entrar muchísimo dinero, empezó a entrar demasiado apalancamiento. Eso es otro de los indicadores que hay que estar atento, mucho apalancamiento, la gente pensando que como rompimos máximos anteriores, ahora sí nos vamos a 100,000, ¿y qué pasa? Pues vienen estas correcciones que parece pequeña, pero es una corrección de un 19, casi 20%. Son correcciones importantes, la verdad. Y esto yo lo estaba diciendo en uno de mis videos, en este justamente el 16 de noviembre, cuando todavía estábamos en la zona de los 60,600 aproximadamente. En este video se llama Peligro inminente para Bitcoin, posible corrección a los 56,000, muy importante. Y esto yo lo publiqué en unos grupos de Facebook y muchas personas empezaron a comentarme que no tenían ni idea, que vaya análisis mierda. Vamos a ver lo que sucedió. Pero si llegara a cerrar tal cual está o incluso más abajo, pues muy probablemente veremos ya un par de semanas por lo menos bajistas para venir a testear este soporte de la zona importante. Es esta zona más o menos entre los 55,000 y los 56,000 aproximadamente. Es esta zona que además coincide con este soporte de esta línea que traemos aquí. Esta es una línea pues muy importante que traemos desde diciembre, desde enero más o menos, en donde tuvimos aquí resistencia, luego soporte, aquí lo rompimos y luego aquí cumplió las veces de resistencia, la rompimos y ahora soporte y probablemente aquí pueda ser soporte nuevamente. Es importantísimo que la vela no cierre así, aunque repito, no sería nada raro que llegara a suceder que antes de tener este último impulso alcista del que todos estamos hablando, pues tengamos un retroceso, una corrección muy saludable, nada que temer, a menos que rompamos esta zona de soporte. Si vemos que el precio de Bitcoin en los próximos días, en las próximas semanas, llegara a cerrar una vela diaria por debajo de este soporte, entonces sí habría que preocuparse un poquito y entonces sí podríamos esperar un posible cambio de tendencia. Pues ya lo tenemos, ya vimos este video y vamos a ver la gráfica cómo está y efectivamente pues miren a dónde fue, vamos a poner pantalla completa, a dónde fue a testear justo en el soporte que les vengo diciendo que traemos marcado desde enero. Este soporte donde les mostré que, bueno, aquí fue resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, ahora fue un soporte perfecto. De todos modos, chicos, hay que tener cuidado, realmente sí hay que tener cuidado porque la cosa no pinta tan bien en el cortito plazo, sobre todo porque el viernes expiran las opciones y los futuros. Como ya saben los que nos siguen aquí en el canal, todos los viernes vencen futuros y opciones. Sin embargo, el último viernes de cada mes vencen las opciones que son las más importantes de cada mes. Por lo tanto, cada último viernes del mes hay demasiada volatilidad. Vamos a irlo a ver un poco más adelante. Pero quiero comentarles algo. Todavía no cantemos victoria. Sí que es verdad que seguimos en un movimiento alcista. Y si no, y si les entra la duda, si les entra el miedo, simplemente alejen el gráfico. En mi video anterior ya se los mostré. Alejen el gráfico y vean qué perfección tenemos. Una tendencia al alza increíble. De hecho, pues nadie hasta ahora que haya invertido en Bitcoin ha perdido dinero en el largo plazo. Solamente pierde quien vende en pérdida. Pero en este movimiento que estamos teniendo desde julio, en donde veníamos una tendencia bajista y recuperamos la tendencia alcista superando máximos anteriores. Está perfecto, no hay nada que temer. Volatilidad en el corto plazo, sí. El viernes vencen opciones y futuros y puede haber volatilidad, sí. De hecho, el punto de máximo dolor está en $58,000, por lo tanto es probable que nos mantengamos de aquí al viernes
por esta zona en la que estamos ahora, entre los 56 y 58, más o menos podríamos llegar a testear esta línea de resistencia que está más o menos en la zona de los 59, 60 mil. No se emocionen si vemos aquí una vela verde pues fuerte antes del viernes y ya la gente va a empezar a pensar que nos vamos a 80 mil. No, esto es probable que suceda y es probable también que volvamos a tener otra caída. Y es más, dado que va a haber bastante volatilidad, es probable también, es posible, más no probable, que lleguemos a tener un mechazo que llegue a tocar este otro soporte y llegue a la zona de los 53, 54. Es posible. Yo sinceramente no creo que vaya a suceder. Creo que nos vamos a mantener en esta zona para ir a romper posteriormente, pero hay que tener cuidado. De momento, yo todavía no estoy operando. He metido ahí un par de largos en Bitcoin que me ha ido bien, pero de momento estoy manteniéndome prudente. Pero sí voy a estar muy atento para que cuando se acerque el viernes o si llegamos a tocar este soporte, toda esta zona va a ser la mejor zona de compra, la última zona de compra antes del último movimiento alcista. Si vemos, por ejemplo, alejamos un poquito el gráfico, podemos ver un patrón interesante. Vamos a poner las ondas de Elliott y vemos que estamos terminando ya la cuarta onda y solamente nos queda la quinta. Yo no sé hasta dónde va a llegar, no sé si hasta 70, 80, 100, 200 mil, no lo sé. Lo voy a dejar ahí, pero es a modo de ejemplo, no es que esté calculando que va a llegar aquí. Pero sí que es verdad que las ondas de Elliott vamos en la cuarta, terminando la cuarta onda, nos queda el último impulso alcista y muy probablemente ahí acabe este ciclo alcista. Yo no sé cuándo va a acabar, si va a acabar en diciembre, en enero. Muchos dicen que se va a alargar en el tiempo y de hecho lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que sí sé es que ya entrando a ver los indicadores, en el gráfico semanal no pinta tan bien. Vamos al gráfico semanal. Quito este indicador, pongamos los indicadores y les quiero mostrar esta divergencia bajista tanto en el MACD como en el RSI. Vemos que aquí superamos máximos anteriores desde los 65 a los 69. Vemos que aquí el valle verde del MACD, el derecho es inferior al izquierdo, marcándonos ya una divergencia, es decir, no coincide este es mayor que este, sin embargo, el valle verde es menor que el de la izquierda. Y en el RSI también vemos una divergencia similar, de hecho está un poquito más evidente. Esto, como es un gráfico semanal, no significa que mañana, la semana que viene, vamos a tener una caída. Eso no significa. Significa que dentro de un plazo de 2 a 4 meses vamos a tener ya una caída y probablemente sea ya el fin del ciclo alcista. Nos está diciendo que hay que tener ya cuidado, porque además estamos viendo que tenemos aquí el ADX que venía con fuerza, empezó a caer, aquí empezó a coger otra vez fuerza, justo con el valle verde, es decir, nos empezaba a decir que la fuerza alcista se estaba retomando, sin embargo aquí ya se volvió a girar a la baja, lo cual nos dice que este impulso alcista que traíamos se le ha acabado el gas, se le ha acabado la fuerza. Entonces hay que tener cuidado en el largo plazo, bueno, mediano plazo, 2, 3, 4 meses. Mañana, pasado, no. Pero ¿qué pasa cuando el valle verde que traemos aquí, por ejemplo, se nos gira a la baja, cambia de color? Aquí vemos que en la parte derecha es más oscura y también el ADX se nos gira a la baja, se le acaba la fuerza. Ya vimos lo que pasó aquí, se nos desplomó un 50%, un 60% aproximadamente. Les digo, esto no es inmediato. Desde el momento en que vimos este cambio del valle verde y del ADX, pues todavía pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas hasta que se nos desplomó. Aquí podríamos intuir que podrían ser de 6 a 8 semanas hasta que se nos desplome todo. Por lo tanto, hay que ir teniendo bastante precaución. No es momento de entrar con todo tu dinero, la verdad, estamos en máximos anteriores, pero sí podemos empezar a operar algunos trades siempre y cuando sea con precaución y siempre y cuando intentemos tomar las mejores entradas. Que por cierto, si no se quieren perder algunas de las entradas que yo voy publicando y sobre todo análisis, noticias, etcétera, no se olviden de seguirme en mi Twitter prvelasco89. Aquí voy subiendo información muy interesante, pero sobre todo entradas.
Por ejemplo, esta en donde ponía que Shiba estaba tocando el soporte oportunidad de entrada del 18 de noviembre, ponía la imagen, justo estaba tocando esta línea que había sido de resistencia y se convirtió en soporte, lo publicaba aquí. Yo entré justo en ese soporte y publicaba también que era un rebote a la media móvil de 55 para seguir cayendo muy probablemente. Lo estaba publicando un rebote perfecto para seguir cayendo muy probablemente. Cogí todo ese movimiento, saqué un 161%, una entrada perfecta. Es más, lo hablé en mi video pasado, vamos a verlo para que vean que el análisis técnico sirve la gran mayoría de las veces, aumenta las probabilidades de éxito para tener buenos trades y además donde yo pongo mi análisis también pongo mi dinero. Vamos a ver el video. Y probablemente sea una buena zona de entrada justamente ahora que venga a retestear este soporte. Yo voy a estar pendiente, voy a ver porque tenemos a un ADX pues bastante calentadito hacia arriba. También el MACD lo tenemos volviendo, parecía que iba a cerrar ya el Valle Rojo, lo tenemos que se está volviendo a abrir. Por lo tanto, voy a esperar, voy a estar pendiente, pero podría ser interesante un trade en el momento en que vengamos a testear esta línea de soporte ahora. Aquí podríamos meter un largo y a lo mejor podríamos esperar un rebote, va a ser un trade rapidito, podría ser un trade hasta esta línea media móvil que tenemos aquí de 55 periodos. Ya hemos visto que cada vez que ahora que ha cambiado de tendencia, cada vez que la ha venido a testear, ha caído, así que probablemente vaya a hacer un movimiento parecido. Esto también dependerá bastante de lo que vaya haciendo Bitcoin. Así que ahí lo tenemos, esto lo dije el 18 de noviembre en este video que se llamaba Alerta de estafa con Saitama, muy importante análisis de Shiba y Bitcoin. En donde también lo publiqué en Facebook, mucha gente me dijeron que estaba loco, que Shiba se iba a la luna, que como decía que iba a seguir cayendo, en fin. El análisis técnico sirve para aumentar las probabilidades de éxito y la gran mayoría de los trades salen bien si uno sigue una clara estrategia y es paciente, no se persigue el precio. Mucha gente al ver este tipo de velas piensa que ya ahora sí se van a la luna. Y vamos a ver, pues, qué pasó con Shiba. Efectivamente, pues, cayó, o sea, llegó a la línea media móvil de 55 periodos y siguió cayendo. Perdón a toda esa gente, lo lamento, a toda esa gente que de verdad pensó que con esta vela ahora sí ya nos íbamos a la luna, diciendo que había pues, bastante volumen, se confirmaba la ruptura porque aquí habíamos hecho este máximo y aquí creamos un máximo mayor que este, entonces por lo tanto íbamos a seguir subiendo. Pero bueno, el análisis técnico nos dice que esto no funciona así. Yo salí de mi trade justo en esta rayita amarilla, casi en el máximo, casi en el último centavo y salió perfecto. Pero vamos a ver una cuestión muy interesante. Ya entrando un poco al tema del apalancamiento, porque me sigue preocupando y por eso creo que todavía puede haber ese mechazo a los 53, 54 mil dólares en Bitcoin y por supuesto eso se puede arrastrar a todo el mercado. Y es que el apalancamiento sigue por las nubes y los que siguen este canal saben que casi todos los videos analizamos este indicador porque es muy importante, porque cada vez que el apalancamiento está alto suelen haber sacudidas, suelen haber caídas importantes. Aquí vemos en la línea negra el precio de Bitcoin y en la línea morada o azul es el nivel de apalancamiento, el ratio de apalancamiento y vemos que cada vez que se empieza a aumentar pues rápidamente tenemos esas caídas importantes tanto en el precio como en el apalancamiento, es decir, se liquidan y hay digamos como una limpieza para poder seguir subiendo y todavía no la hemos tenido aquí realmente, el precio de Bitcoin pues cayó ya como un 20% y el apalancamiento sigue creciendo, eso es una cosa que a mí me preocupa en lo personal. Entrando al tema del Max Pain Point, esta es una página interesante que se llama La Evitas, es gratuita y aquí se puede ver todo lo relacionado a las opciones, cuándo expiran, qué cantidad de dinero hay, es muy interesante aunque es un poco complejo entender, pero de aquí me gustaría nada más mostrarles esta pequeña gráfica en donde nos muestra justamente en verde el precio de Bitcoin y en esta línea recta roja es el punto de máximo dolor, es decir, el punto en donde ni osos ni toros, es decir, ni aquellos que quieren que el precio suba, ni aquellos que hacen que el precio baje, van a ganar dinero ni a perder. Es decir, es un precio que más o menos les conviene a los dos. Si el precio sube arriba de los 64,000, ganarían los osos, los que son alcistas, los que quieren que el precio suba y ganarían muchos millones de dólares. Ya hemos analizado en otros videos más o menos el porcentaje de dinero que se mueve, que es bastante, a tal grado que hace que el precio, que alteran el precio, lo manipulan a su favor o en contra. Y aquí vemos también pues, que es en 58,000 dólares. Por lo tanto, que no nos tome por sorpresa que muy probablemente pues, de aquí al viernes vamos a estar oscilando en Bitcoin
pues en esta zona entre los, digamos, 55,000 a los 58, muy probablemente en este triángulo que se estaba formando antes de tener ese movimiento al alza. Y antes de pasar a analizar Ethereum, que está haciendo cosas muy interesantes, me gustaría mostrarles estas dos gráficas de TechDev. Ya saben que a mí me gusta mucho esta persona y nos muestra un dato muy interesante que también nos deja un sabor de boca pues muy alcista. Nos muestra cómo, este es el gráfico de Bitcoin diario y nos muestra, tiene 3 indicadores puestos aquí. Esta parte de arriba es el precio y arriba están las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger es un indicador que nos muestra, digamos así, resumido muy rápidamente, en donde cuando se separan, las bandas de Bollinger son estas líneas azules, esta de abajo y esta de arriba. Y nos muestra que cuando se separan las bandas, quiere decir que probablemente está teniendo un movimiento brusco al alza o a la baja. En este caso, vemos que tuvo este movimiento brusco al alza y las bandas de Bollinger se separan. Demuestran más que nada la volatilidad que hay en el movimiento y en este activo que estamos analizando. Y cuando las bandas se juntan, se comprimen, como lo estamos viendo aquí, como lo vimos aquí, como cuando lo vimos aquí, normalmente es una especie de rango de consolidación antes de que haya un movimiento explosivo nuevamente. Aquí lo hemos visto. Primero, las bandas, aquí veníamos de un movimiento bajista bastante importante, las bandas se comprimieron, tuvimos ese pump hacia arriba. Aquí en la parte del medio tuvimos igual, se volvieron a comprimir, pump hacia arriba. Y aquí estamos viendo que está sucediendo algo parecido. Y este indicador, aunado a un RSI que estamos teniendo, pues marca aquí, digamos, unos mínimos que son ascendentes, es decir, este es inferior a este y este es inferior a este, mínimos cada vez mayores que el anterior, lo cual es una señal alcista, y estamos tocando ya, según esta línea de soporte en el RSI, estamos tocando ya el mínimo. Y aunado también al estocástico, el RSI estocástico, que nos está mostrando ya mínimos. Normalmente, la última vez que tuvimos ese mínimo fue cuando Bitcoin estaba por la zona de los 40,000, tuvimos ese pump, y aquí nos muestra ya que estamos en mínimos. Así que TechDev es súper alcista. En este canal analizamos casi siempre análisis de él y bueno, probablemente venga un movimiento interesante. Y adicional a esto, tenemos este otro gráfico de Glassnode, que saben que me gusta mucho, en donde podemos ver con líneas negras o gris el precio de Bitcoin y con la línea amarilla podemos ver el supply ilíquido, es decir, la cantidad de Bitcoins que han sido retirados de los exchanges con la intención de no vender en el corto plazo. Y como podemos ver, está aumentando cada vez más. Pero esta gráfica nos muestra divergencias que son interesantes. Por ejemplo, cuando el precio de Bitcoin cayó aquí desde los 50 y pico mil a los 30,000 más o menos, el precio iba cayendo, iba decreciendo. Sin embargo, el illiquid supply iba subiendo, la línea amarilla iba subiendo. Entonces tenemos esta primera divergencia. Segunda divergencia, aquí cuando tuvimos este retroceso, el precio venía cayendo, el illiquid supply seguía subiendo y nos llevó a este pequeño pump. Y luego ahora estamos viendo una cosa similar. El precio de Bitcoin está cayendo, sin embargo el illiquid supply sigue subiendo, lo cual, pues bueno, estas 3 divergencias nos dicen que probablemente sigamos muy alcistas. Como ven, y como lo han visto en este canal, somos muy alcistas con Bitcoin, seguimos perfecto, la cadena de bloques está, todas las métricas que hemos analizado están increíbles, los fundamentales están increíbles, todavía vamos a tener ese último impulso, pero hay que tener cuidado y sobre todo voy a hacer un video posterior porque es muy importante saber cuándo retirarse, cuándo tomar las ganancias, porque es probable, es posible que empiecen a haber muchas ganancias, que empiecen a ver que todo se va a la luna, que se empiecen a sentir, todos nos hemos sentido pues muy chidos, muy salsas, todo va perfecto y de repente todo se desploma y nos quedamos sin ganancias, incluso hasta con pérdidas. Voy a hacer un video sobre eso, sobre cuál es la mejor estrategia para salirse, así que manténganse aquí en el canal, denle a la campanita, suscríbanse si no están suscritos para que les notifique cuando suba este tipo de videos y otros tutoriales que he ido haciendo y que estaré subiendo en los próximos días. Y por último, análisis de Ethereum. Ethereum se está comportando precioso. Ethereum se está comportando increíblemente bien, una tendencia increíble, está rebotando perfectamente en esta línea de soporte.
Ya tenemos aquí un toque soporte varios días, esto es gráfico diario, varios días soporte aquí, y aquí ha venido a retestear. Estos son los mejores puntos de entrada, que además coincide justamente con la línea media móvil de 55 periodos, que es esta línea blanca. Ya saben que a mí me gusta utilizarla muy bien. Pero este patrón que formó, o que sí, que formó Ethereum, es un patrón interesante, digno de estudio. A este se le conoce como cup and handle o como taza y asa, porque precisamente parece una taza, más o menos así. Consiste en una U, una caída importante después de un máximo, una caída importante en forma de U con suelo redondeado, y luego a la hora de acercarse a los máximos anteriores, a estos máximos, pues hay un montón de gente que empieza a vender, gente que había comprado en estos máximos y que se quedó atorada, se tragó toda esta caída sin vender, aguantándose, y en cuanto se empiece a acercar a estos máximos, pues empiezan a vender, por lo tanto provocan una ligera caída, pero empieza otra vez el movimiento al alza. Esto es un patrón muy alcista. Y vamos a ver, me gustaría leer la definición porque es digna de estudio. Esta es una página en inglés, la he traducido y dice: ¿qué es una taza y un asa? La copa y el asa, o la taza y el asa, el cup and handle, se consideran una señal alcista, y al lado derecho del patrón suele experimentar un volumen de negociación más bajo. Es decir, la parte de la derecha podemos ver cómo empieza a haber un volumen decreciente. Nos dice que esta parte de la derecha suele tener menor volumen que la parte de la izquierda, y es lo que estamos viendo. Es decir, tenemos un volumen descendente. Nos sigue diciendo un poco más abajo que, dado que una acción que forma este patrón prueba viejos máximos, es probable que incurra en presiones de venta por parte de los inversores que anteriormente compraron en estos niveles. Es probable que la presión de venta haga que el precio se consolide con una tendencia hacia una tendencia bajista durante un periodo de 4 días a 4 semanas antes de avanzar al alza. Una taza y un asa se consideran un patrón de continuación alcista y se utilizan para identificar oportunidades de compra. Y aquí abajo nos pone un ejemplo que es calcado el gráfico de Ethereum. Prácticamente tenemos este suelo redondeado después de un máximo, tenemos una tendencia alcista clarísima, llegamos a un máximo, empieza a vender, una presión bajista, se crea un suelo redondeado, luego el asa, fíjense cómo el asa se convierte en un canal descendente hasta antes de romperlo. Y si vamos a Ethereum, perfectamente podemos identificarlo. Voy a quitar estas líneas de Fibonacci y podemos ver aquí justamente este canal descendente que se nos formó aquí antes de irlo a romper. Por lo tanto, pues aquí tenemos ese taza y asa hasta que se rompe. ¿Y qué está pasando? Es un patrón muy alcista. ¿Y qué está pasando? Rompimos estos máximos, y estamos viniéndolos a retestear. Máximos anteriores, resistencias anteriores convertidos ahora en soporte, lo cual es súper alcista. Fíjense cómo se están tres indicadores, tres patrones están congeniando, confluyendo en un mismo precio, en la misma acción del precio. Tenemos aquí rebotando en esta línea de tendencia, en este soporte, rebotando también en la media móvil de 55 periodos, rebotando perfectamente, y además rebotando en máximos anteriores ahora convertidos en soportes. Ethereum, perfecto, esto es para arriba. No sé hasta qué precio, pero esto es para arriba. Y esto es muy buen indicador, muy buena noticia para el resto de altcoins, para el resto de criptomonedas, porque muy probablemente, como casi siempre sucede, Ethereum, una vez empieza a tener sus movimientos, sean al alza o a la baja, eso es decir, es un precedente, es un predecesor de lo que ocurra con el resto de criptomonedas. Si Ethereum sube primero, a los 2, 3, 4 días empiezan a subir el resto de altcoins, y si Ethereum baja, empieza a pasar exactamente lo mismo con las otras criptomonedas. Así que muy buenas noticias para Ethereum. Hay que estar atentos, estas son las zonas de compra. Acuérdense que muy probablemente si Bitcoin cae, van a caer el resto de criptomonedas, así que estén atentos. Para operar en el mercado hay que estar atentos, seguir una estrategia, seguir indicadores y sobre todo tener un buen control del riesgo y no poner todo tu dinero en una sola moneda y en un solo trade. Así que operen con cuidado.
Pues bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video, por llegar hasta acá. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, háganmelo saber en los comentarios. Síganme en mi Twitter, por cierto, que no se los olvide, para que no se pierdan estos análisis, estas noticias que voy haciendo de último minuto. Por ejemplo, esto que acabo de retuitear de esta persona que se llama Lex Moskovsky, que ponía la depreciación de la lira turca en gráfico diario, bien cómo está en caída libre. Una verdadera tragedia para los turcos. También estoy poniendo pues entradas, aquí ponía posibilidad de entrada en Phantom, pues más noticias, análisis, etcétera. Así que si les parece interesante, si les gustó esta información, déjenme un tremendo like, un buen likeito y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!